Llevo 2 años viviendo en Guadalajara por la universidad y ya me acostumbré a regresar tarde a casa después de las fiestas. Nunca he tenido problemas graves, solo esas situaciones normales de cualquier ciudad grande. Borrachos molestando, gente rara hablando sola, esas cosas. Pero aquella noche fue diferente. Salí de un bar cerca de la zona centro como a las 2 de la mañana. El plan era tomar un camión y evitar gastar en un taxi, ya que andaba corto de lana. Pero cuando llegué a la parada, vi el letrero apagado. El último camión ya había pasado. No tuve de otra más que caminar hasta otra parada que todavía tuviera rutas circulando. Las calles estaban prácticamente desiertas y ese silencio raro de la madrugada hacía que todo se viera más tétrico. Llegué a la parada y me senté en una banca de concreto, tratando de ignorar la sensación incómoda de estar solo. Fue entonces cuando me di cuenta del hombre al otro lado de la calle. Bien vestido, camisa de vestir oscura, pantalón planchado, manos en los bolsillos. No hacía nada, solo estaba ahí, parado. Pensé que tal vez era alguien esperando un Uber o algo así que traté de no prestarle mucha atención. Pero después de unos minutos, algo empezó a molestarme. No miraba el celular, no fumaba, no se movía. Simplemente estaba ahí. Intenté ignorarlo, pero la incomodidad crecía. Decidí cambiarme de lugar, cruzar la calle y esperar en otra parada, un poco más iluminada. Me levanté, di unos cuantos pasos y entonces me quedé helado. El hombre estaba más cerca. No lo vi moverse, no escuché pasos, nada. Pero ahora estaba de mi lado de la calle, a pocos metros. El corazón se me aceleró. Tal vez era cosa de mi cabeza. Tal vez simplemente no me había dado cuenta de que cruzó. Pero algo no cuadraba. La calle estaba vacía. No había forma de que alguien cruzara sin que yo lo viera. Traté de convencerme de que solo estaba cansado, que el alcohol de la fiesta todavía estaba alborotando mi percepción, pero ya no podía ignorar su presencia. Incluso sin mirarlo directamente, sentía a ese tipo ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Agarré el celular. Fingí estar distraído mientras abría una aplicación de transporte. Nada de coches disponibles. Perfecto. Ahora tendría que esperar el camión de todos modos. Me pasé la mano por la cara, tratando de mantener la calma. Cuando levanté la mirada, casi se me cae el celular. El hombre ahora estaba aún más cerca. Esta vez no había duda. No escuché pasos, no lo vi moverse. Solo estaba ahí, la misma mirada vacía, la misma postura rígida, como un maniquí olvidado en la banqueta. El pánico empezó a apoderarse de mí. No tenía sentido. Ninguno. Quise correr, pero el miedo me paralizó. ¿Y si corría y él aparecía frente a mí? ¿Y si era alguna broma de mi cerebro y terminaba pareciendo un idiota? Así que me quedé ahí, fingiendo que no estaba aterrado, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera para romper esa situación absurda. Fue entonces cuando las luces del poste sobre mí parpadearon. Solo un segundo de oscuridad, nada del otro mundo. Pero cuando volvieron, él estaba aún más cerca. El aire se volvió más pesado, y por un momento pensé que me iba a desmayar ahí mismo. El hombre estaba ahora tan cerca que podía sentir su presencia de una forma extraña, como si la atmósfera a su alrededor hubiera cambiado, como si la banqueta alrededor de él fuera más fría, el aire más espeso. Intenté dar un paso atrás, tratando de encontrar algún movimiento, algo que me hiciera entender lo que estaba pasando, pero él no se movió. Simplemente estaba ahí. La expresión en su rostro era vacía. No había nada ahí más que una calma perturbadora. Sentía el miedo creciendo, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarlo. A cada segundo parecía que estaba más cerca. No sé cómo, pero en algún punto ya estaba tan cerca de mí que casi podía ver los detalles del traje que usaba, el brillo de la corbata en su cuello. No sé cómo hizo eso. Quería gritar, correr, lo que fuera, pero mi cuerpo estaba paralizado. La sensación de que ya no había escapatoria fue sofocante. Cerré los ojos por un segundo, tratando de respirar profundo. Cuando los abrí de nuevo,
La calle estaba desierta. El hombre había desaparecido. Miré para todos lados, pero nada. La parada estaba vacía. La sensación de estar siendo observado no me dejó, pero el hombre se había ido, como si nunca hubiera estado ahí. Miré alrededor, confundido, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Estaba seguro de que estaba en pánico, de que el hombre había desaparecido de alguna manera, pero todo parecía demasiado normal. El silencio de la calle todavía me envolvía, y el único sonido que podía escuchar era mi corazón latiendo frenéticamente. La luz del poste parpadeó de nuevo, y por un momento pensé que lo vería otra vez, pero nada, solo la banqueta vacía. Intenté volver a mi posición original en la parada, pero no pude. Cada paso parecía pesado, como si la calle me estuviera reteniendo. El celular en mi mano todavía estaba abierto, pero ya no quería pedir un taxi ni esperar el camión. Lo que fuera, ya no quería estar ahí. Una sensación de urgencia se apoderó de mí, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue cuando escuché un sonido, algo distante, pero aún así claro. Parecía un chasquido, un pequeño ruido de algo siendo aplastado. Miré a los lados, pero las calles seguían vacías. No había nada moviéndose. El aire parecía aún más frío de repente. El silencio, que ya era extraño, ahora parecía más opresivo. La sensación de estar siendo vigilado volvió, pero ahora ya no estaba solo en la banqueta. Podía sentir, con una claridad que me heló, que él estaba ahí de nuevo. No vi al hombre, pero sabía que estaba cerca. Solo de pensarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de miedo era tan fuerte que apenas podía respirar. Miré hacia un lado, hacia la otra esquina de la calle, tratando de salir de ahí lo más rápido posible. Fue entonces cuando vi una sombra en la pared del edificio. No era una sombra común. Se movía, pero no de una manera normal. Era como si fuera parte de la oscuridad, algo que no encajaba con lo que debería ser real. La sombra se estiraba por la pared de forma errática, como si fuera una cosa viva, pero sin un cuerpo. Se arrastraba de manera fluida, sin hacer el menor sonido, y, por un instante, me quedé paralizado, observando. ¿Qué diablos estaba pasando? No podía dejar de mirar, como si de alguna forma estuviera hipnotizado. Cada movimiento de la sombra parecía más extraño, más imposible. Parecía distorsionarse, como si se estuviera alimentando de la oscuridad a su alrededor. Fue cuando, de repente, sentí un toque en mi hombro. Un toque tan suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que todo mi cuerpo se tensara. Miré inmediatamente hacia atrás, pero no había nadie ahí. Solo el vacío de la banqueta. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero algo dentro de mí me impidió correr. Algo me decía que, si corría, nunca más entendería lo que estaba pasando. Me volví hacia la sombra, mi mirada fija en ella. La figura parecía acercarse, pero no de la manera que debería. Se expandía, como si se estuviera estirando en mi dirección, y una sensación de opresión se apoderó de mí, más fuerte que cualquier miedo físico. El aire alrededor se volvió más denso, casi como si me estuviera ahogando. El tiempo parecía haberse detenido, y ya no podía distinguir la línea entre lo que era real y lo que estaba siendo generado por mi mente. Miré mi celular, una vez más, como si eso me fuera a dar alguna explicación, pero no había señal. El teléfono ya no funcionaba, ni siquiera para llamar a un coche. La calle estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de mi respiración, pesada y desesperada. Fue entonces cuando vi su figura nuevamente. Ya no era la misma persona. Ahora, el hombre estaba frente a mí, parado, con los mismos ojos vacíos, pero algo más estaba ahí. Algo estaba mal con su expresión. Parecía desconectado de la realidad, como si fuera un reflejo, algo que no pertenecía a este mundo. Quería gritar, pero la garganta estaba cerrada. Nada salía. El hombre, o lo que fuera que fuese, estaba parado ahí a pocos pasos de mí, pero esta vez parecía más distante, no de forma física,
sino como si ya no fuera una persona de verdad. Había algo congelado en su mirada, algo sin vida, como una máscara perfecta, pero vacía. Mis pies empezaron a temblar, pero aún no podía moverme. La sensación de estar siendo observado se intensificaba, y de repente, el miedo se apoderó de todo mi cuerpo. Era como si estuviera atrapado en algún tipo de pesadilla sin fin. Traté de salir de ahí de nuevo, pero ya no sabía hacia dónde iba. Las calles, que antes parecían familiares, ahora parecían un laberinto sin fin. A cada paso, la sensación de que él estaba más cerca crecía. No lo veía directamente, pero sentía su presencia, como si estuviera respirando en mi nuca. Era como si estuviera en todos lados al mismo tiempo, sin hacer un movimiento, pero siempre ahí, observando. Por más que intentara correr, no podía librarme de la sensación de estar atrapado. El miedo me paralizaba. La calle, el poste, los edificios, todo parecía distorsionado, como si nada fuera real. Ya no estaba seguro de dónde me encontraba. Era como si la ciudad se hubiera transformado en el escenario de una pesadilla, y yo fuera el único personaje consciente de ello. Finalmente, cuando creí que ya no podría aguantar más, las luces de la calle comenzaron a parpadear de nuevo, como si alguien estuviera jugando con ellas. Al segundo siguiente, todo se apagó. El silencio se apoderó de mí. Ya no había nadie en la calle, ni el hombre, ni la sombra. La ciudad parecía desierta, pero de una forma que no puedo explicar. Era como si, por un momento, hubiera sido transportado a algún lugar donde no debería estar. Me quedé ahí, inmóvil, con la oscuridad a mi alrededor. El silencio era absoluto, más pesado que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No había coches, no había gente, ni siquiera el sonido distante de la ciudad. La sensación de estar fuera de lugar nunca había sido tan intensa. Miré alrededor, tratando de entender qué estaba pasando, pero las calles seguían vacías, la misma calle que había recorrido varias veces, pero que ahora parecía diferente. Respiré hondo e intenté forzarme a pensar racionalmente. ¿Qué chingados estaba pasando? ¿Fue una alucinación? ¿Una pesadilla? No tenía sentido. La mente trataba de aferrarse a alguna explicación, pero cuanto más pensaba, más se apoderaba la confusión. Miré el celular una vez más, y seguía sin señal. Desde ese punto, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ya no había postes de luz encendidos. Lo que parecía ser la calle principal estaba ahora casi completamente oscura, sin ningún tipo de iluminación. La ciudad parecía haber desaparecido, pero lo más extraño es que, al mirar a los lados, me di cuenta de que ya no reconocía el ambiente a mi alrededor. El edificio que estaba cerca de mi parada ahora parecía extraño, distorsionado, y lo que antes era una calle llena de movimiento parecía una zona fantasmagórica, como si estuviera en otro lugar. Intenté caminar, pero cada paso parecía resonar de manera anormal, como si el sonido de mi movimiento estuviera distorsionado, casi ahogado. Ya no había ecos. El mundo parecía cerrarse a mi alrededor, y cuanto más caminaba, más parecía que estaba entrando en un lugar donde nada tenía sentido. En algún momento, no sé cuánto tiempo después, vi las luces encendidas de nuevo, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. La ciudad parecía intacta, pero mi mente estaba hecha pedazos. Pasé por la misma parada de camión, pero no vi a nadie. No había nadie en las calles. Aquel hombre había desaparecido, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder nunca me abandonó. Caminé hacia la siguiente esquina, tratando de procesar lo que había sucedido, pero cuanto más intentaba entender, más lejana parecía la explicación. La ciudad parecía normal ahora, pero yo sabía que algo no estaba bien. La sensación de estar siendo seguido aún estaba conmigo. Era como si el aire hubiera cambiado, como si alguien estuviera observando cada paso mío, pero no había nadie. Miré hacia atrás una vez más, con la esperanza de no ver nada. Pero, por un breve instante, una sombra pasó rápidamente por mi visión periférica. No me volteé,
pero mi corazón se aceleró. Ya no era la sombra de la figura del hombre, sino algo más fluido, casi imperceptible. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era innegable. La ansiedad me consumía, y comencé a caminar más rápido, apresurado, sin realmente saber hacia dónde iba. Pero los pasos detrás de mí parecían acercarse, lentos, pero constantes. Miré el celular una vez más, desesperado, pero seguía sin señal, sin ninguna conexión con el mundo. Fue entonces cuando me di cuenta. Algo me estaba llevando a un lugar específico, sin que yo tuviera control sobre ello. Ya no tenía elección, como si mis acciones ya estuvieran siendo guiadas. Pasé por varias calles, sin recordar cómo llegué allí, pero, de repente, la parada de camión apareció frente a mí de nuevo, la misma donde todo comenzó, pero ahora parecía diferente, más sombría, como si el tiempo se hubiera detenido allí, como si fuera una trampa. La sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Miré a los lados, esperando ver la figura del hombre o cualquier otra señal de vida, pero todo estaba quieto, inmóvil. La oscuridad parecía engullirme, y ya no sabía si estaba en el mismo lugar donde todo comenzó o si había sido transportado a otro espacio, otro tiempo. Sentí que mi cuerpo se helaba. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué. La parada de camión, la calle, todo parecía desierto y congelado en el tiempo, como una escena que se repite sin fin. Miré hacia la calle, pero la visión estaba borrosa, como si la niebla estuviera apoderándose de todo alrededor. Ya no sabía si estaba soñando o despierto. Permanecí quieto, observando, esperando que algo sucediera. La oscuridad parecía engullirme más a cada segundo que pasaba. El silencio, que antes ya había sido incómodo, ahora era opresivo. Estaba tan pesado que parecía asfixiarme. Cada respiración parecía más difícil. La sensación de estar siendo vigilado nunca desapareció, pero ahora había algo más, algo que no podía explicar, pero que me estaba dejando cada vez más desesperado. De repente, una luz parpadeó a lo lejos. No era la luz del poste de siempre, sino una luz débil, casi imperceptible. Estaba muy lejos, y por un momento pensé que era una ilusión, pero entonces parpadeó de nuevo. No sabía si era una oportunidad para escapar o si solo me estaba engañando. Pero el impulso de alejarme de esa parada fue más fuerte que yo. Comencé a caminar en dirección a la luz, sin realmente pensar en lo que estaba haciendo. Cada paso parecía más difícil que el anterior. El sonido de mis pasos parecía ahogado, como si el propio suelo estuviera tratando de retenerme, de atraparme. La luz se hacía más fuerte a medida que me acercaba, pero la sensación de que algo estaba mal solo aumentaba. Cuando llegué cerca de la fuente de la luz, lo que vi no tenía sentido. No era una luz de poste, era una ventana, la ventana de un edificio que no reconocía, y dentro de ella vi una figura. No una figura humana, sino algo que parecía estar esperándome, observando. Miré más de cerca, tratando de entender qué era aquello, pero pronto la luz se apagó. Me quedé ahí, inmóvil, solo mirando hacia la ventana ahora oscura. ¿Qué acababa de ver? La figura dentro de ella no parecía humana. No era una persona, era algo diferente. La sensación de pavor que se apoderó de mí fue tan fuerte que ya no pude moverme. Todo a mi alrededor parecía desaparecer. La ciudad, la calle, hasta la parada de camión, todo se volvió una gran nebulosa, como si me estuviera alejando de la realidad. Intenté recobrar el aliento, pero la respiración era difícil, como si el aire hubiera desaparecido. El pánico me consumía, pero no sabía hacia dónde ir. De repente, un ruido extraño cortó el silencio. No era un ruido común, parecía un susurro, algo viniendo de todos lados al mismo tiempo, como si varias voces estuvieran tratando de hablarme, pero no podía entender lo que decían. Miré hacia la ventana de nuevo, y esta vez estaba iluminada, pero no de forma normal. La luz dentro del edificio estaba pulsando, como si algo estuviera tratando de salir de adentro. Y entonces lo vi,
La figura, o mejor dicho, lo que parecía ser la figura, se acercaba a la ventana. No podía ver detalles, pero sabía que estaba más cerca. Algo estaba tratando de alcanzarme. Fue cuando las luces alrededor comenzaron a parpadear frenéticamente, hasta apagarse por completo. El silencio se volvió ensordecedor. Fui invadido por una sensación de vértigo, como si el suelo debajo de mí se estuviera desintegrando. Ya no podía sentir mis pies en el suelo, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de caminar. Cada paso que daba parecía arrastrarme hacia dentro de esa sombra, hacia dentro de la oscuridad. La presencia de algo no humano me envolvía. Podía sentir su cercanía, más fuerte que antes. Miré hacia atrás y, en un reflejo, vi algo moverse rápidamente en la oscuridad. No era el hombre, no era nadie que yo reconociera. Era una forma amorfa, fluida, que se desplazaba de manera imposible, sin ningún sentido. Mis ojos no podían seguirla. El miedo me paralizó de tal forma que ya no pude dar un paso más. La sensación de que algo estaba a punto de tocarme, envolverme, consumirme, era casi insoportable. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Todo lo que podía hacer era respirar de forma acelerada, el pecho apretado, como si el aire estuviera siendo succionado de dentro de mí. La forma amorfa que había visto ahora parecía más clara. No era solo una sombra, era una entidad, algo que no tenía contornos, pero se movía como si tuviera una intención. Se acercaba lentamente, sin prisa, pero cada centímetro más cerca era como un peso creciendo en mis hombros. Lo que fuera que fuese, sabía que yo estaba ahí y de alguna forma me estaba siguiendo. El calor en mi cuerpo desapareció. Mi cara estaba helada, mis manos temblorosas y las piernas se negaban a moverse. Miré alrededor, desesperado por una salida, pero la calle estaba vacía nuevamente. La luz de los postes que, por un momento, volvieron a brillar, ahora se apagaba de forma intermitente, una vez más. La ciudad parecía estar sucumbiendo a aquello, como si la oscuridad estuviera tragándose todo a su alrededor. La figura dentro de la ventana, antes inerte, ahora se estaba retorciendo. Ya no era una persona. Era algo que se distorsionaba, como si se estuviera transformando en otra cosa. Una cosa que yo no quería ver. Su reflejo se esparcía por la ventana, pero no había forma de entenderlo. No había lógica en aquello, solo una presencia fría y amenazadora. Y de repente, el sonido de un camión llegó a mis oídos, pero no lo vi. Era como si el sonido estuviera viniendo de todos lados al mismo tiempo, pero no había ningún vehículo a la vista. Ya no sabía si estaba soñando o si aquello estaba realmente sucediendo. La sensación de estar siendo jalado hacia algún lugar desconocido era insoportable. El sonido del camión se hizo más fuerte, pero no se acercaba de forma normal. Parecía flotar en el aire, viniendo de un lugar distante, pero al mismo tiempo tan cerca. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme o pensar con claridad. El miedo que me invadía ahora no era solo el miedo de ser seguido u observado, sino algo aún más profundo, algo que me hacía cuestionar mi propia cordura. Ya no sabía qué era real. Y entonces, como si en respuesta a mi aflicción, la oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse. Las luces de la calle volvieron a encenderse, una por una, pero todo parecía diferente. La ciudad parecía la misma, pero al mismo tiempo no lo era. Ya no había nadie en las calles, y el silencio ahora era insoportable, como si el mundo estuviera en pausa, esperando que algo sucediera. Sentí una presencia más fuerte a mi alrededor. No era la figura del hombre que había visto, ni la sombra amorfa. Era algo más, algo inmenso e incomprensible. Miré hacia la parada de camión, y ahí estaba él de nuevo, el hombre bien vestido. Estaba parado, exactamente donde lo había visto por primera vez, pero ahora ya no parecía humano. Su presencia era como un abismo, algo que suprimía toda mi voluntad de huir. Mi corazón se aceleró, pero ya no podía reaccionar.
Las piernas estaban pesadas, como si estuviera atrapado en el lugar. La sensación de estar siendo tragado por la oscuridad volvió más fuerte que antes. Quería mirar hacia otro lado, correr, gritar, pero todo en mi cuerpo se negaba a obedecer. Él estaba ahí, pero ya no solo observando, estaba esperando. Fue en ese momento que la luz de la calle comenzó a parpadear nuevamente. Yo sabía lo que venía después. La figura se movió. No caminó, no corrió. Simplemente apareció a mi lado, como si se hubiera materializado a partir de la propia oscuridad. No vi su rostro. No necesité verlo. El miedo que sentí fue suficiente para entender que nada más tendría sentido ahí. En el instante en que la figura apareció a mi lado, todo el miedo que sentía se amplificó, como si estuviera siendo tragado por una fuerza invisible, incapaz de escapar. La sensación de estar en una pesadilla se volvió aún más intensa, pero la realidad parecía deshacerse ante mí. Era como si aquel lugar, aquella calle, ya no existieran más. Estaba en algún otro lugar, perdido entre dimensiones, entre lo que es y lo que no es. Los minutos que siguieron se extendieron de forma inexplicable. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pero parecía una eternidad. Cuando finalmente pude mover los pies, la parada de camión estaba vacía otra vez. El hombre había desaparecido. Ya no había nadie en las calles. El sonido del camión se esfumó. La ciudad parecía haber vuelto a la normalidad, pero algo dentro de mí me decía que ya no era la misma. La sensación de que había experimentado algo más allá del mundo real nunca me abandonó. El miedo persistía, como una sombra invisible, siguiéndome a donde fuera. Pero nadie más vio lo que yo vi. Cuando miré alrededor, todo parecía como antes. Pero yo sabía, en el fondo, que lo que pasó esa noche fue algo que nadie más podría entender. Algo que no encaja en ninguna explicación lógica. La calle estaba nuevamente iluminada. La gente empezó a aparecer en las esquinas, como si nada hubiera pasado. Y ahí estaba el punto final, la parada de camión, la misma donde todo comenzó. Pero, al mirar hacia atrás, no había nada más que el vacío, ninguna explicación, ninguna justificación, solo el recuerdo de aquella presencia, de aquella sensación, y una profunda incomodidad que nunca más me dejó. Creo que nunca voy a entender lo que pasó, o si fue real. Todo lo que sé es que, de alguna forma, esa noche me cambió. Algo me siguió desde allí, y aún me persigue. Tal vez algún día sepa qué era. Pero, por ahora, me quedo solo con la duda y el miedo de que aquello aún no haya terminado. Ya hace un tiempo que trabajo como guardia de seguridad en este edificio comercial en Guadalajara. La mayoría de las noches son tranquilas, pero por alguna razón, esa noche no parecía ser normal. Eran como las 2 de la mañana y la ciudad estaba silenciosa. El edificio estaba vacío, como siempre, y mi única compañía era el sonido de mis pasos haciendo eco en los pasillos. Hice mi primera ronda y al pasar por el área del elevador, noté algo raro. El elevador subía solo, sin que nadie lo hubiera llamado. Eso me hizo detenerme y mirar más de cerca. No había nadie en la recepción ni en las áreas comunes. El edificio estaba cerrado, y yo lo había confirmado al inicio de mi ronda. Por el radio, también sabía que ninguno de los otros guardias había llamado el elevador a ese piso. No era nada común. El instinto me hizo apretar el botón para llamar el elevador de vuelta a la planta baja, esperando que fuera algún tipo de error electrónico. Pero el elevador no se detuvo hasta llegar al último piso. El radio estaba mudo. El edificio parecía más vacío que nunca. Ningún sonido venía de afuera, y todo lo que podía escuchar era la respiración pesada que trataba de controlar. Entonces, decidí revisar las cámaras de seguridad. El edificio entero estaba vacío, excepto por el elevador. En la pantalla, la imagen era aún más extraña. Dentro del elevador, visible solo en la cámara, una sombra parecía estar de pie, inmóvil. No había nadie ahí, pero aquella presencia, aquella sombra, estaba nítida. No parecía normal. Me quedé parado unos segundos, tratando de racionalizar lo que estaba viendo.
¿Sería algún tipo de falla en la cámara? No, no podía ser. La sombra no era un error técnico. Podía ver que estaba ahí claramente formada, pero no se movía. Intenté usar el radio de nuevo para llamar a alguien, pero estaba sin señal, lo que solo aumentaba mi sensación de incomodidad. Algo no estaba bien. Decidí esperar. Tal vez cuando el elevador volviera a la planta baja, sería posible entender mejor lo que estaba pasando. Pasaron minutos, pero el elevador solo volvió después de que el tiempo pareció estirarse. Cuando las puertas finalmente se abrieron en la planta baja, no sabía qué esperar. El corazón acelerado, la garganta seca, pero cuando miré al interior, el elevador estaba vacío. Ninguna sombra, ningún movimiento, nada. Solo el interior vacío, como debería ser. Respiré aliviado, pero al mirar hacia el lobby, la sensación de que algo aún estaba mal se apoderó de mí. La sombra estaba ahí, reflejada en la pared de vidrio del lobby, como si me estuviera observando. Me quedé paralizado por un momento, sin saber qué hacer. La sombra en la pared de vidrio no tenía sentido. El elevador estaba vacío, pero la sombra seguía ahí, inmóvil, reflejada en la superficie lisa, como si estuviera esperando algo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no podía. Decidí ir hasta la recepción para verificar si había algún otro guardia por ahí, o si me estaba imaginando todo. Pero al dar unos pasos hacia la puerta, un sonido bajo y arrastrado vino del pasillo. Un chirrido suave, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre el piso de mármol. El miedo apretó mi garganta. El edificio estaba vacío, y yo lo sabía. Solo estaba yo ahí. Miré el radio una vez más, pero la falla continuaba. Respiré hondo y me forcé a caminar hasta la puerta de vidrio, sin desviar los ojos de la sombra. No sabía qué era, pero sentía que, de alguna forma, me estaba observando. Cuando llegué cerca de la puerta del lobby, el sonido se detuvo, pero la sombra permaneció, como si se hubiera transferido a la pared detrás de mí. Una sensación helada se apoderó de mi cuerpo. Decidí volver al área de las cámaras. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el edificio se estuviera volviendo más pesado también. Llegué a la central de monitoreo y miré las imágenes más de cerca, tratando de encontrar cualquier explicación. Lo que vi me hizo temblar. La sombra ya no estaba en el elevador, ahora estaba en el pasillo. En el exacto momento en que mis ojos encontraron la pantalla, la sombra se movió. Era rápida, casi imperceptible, pero la vi. Atravesó el pasillo, desapareciendo en la esquina más oscura del piso. A estas alturas, ya no podía racionalizar. Mis manos estaban temblando, y una parte de mí quería simplemente salir corriendo, pero otra parte me decía que me quedara, que entendiera lo que estaba pasando. El silencio en el edificio era opresivo. Podía escuchar mi propia respiración, pesada y ansiosa, mezclada con el sonido distante de algo, alguien, moviéndose por los pisos. Pero nada estaba visible en las cámaras, solo el vacío, como si el edificio se estuviera burlando de mí. Decidí ir hasta el piso donde el elevador se había detenido. Si algo estaba ahí, si la sombra de alguna forma me estaba siguiendo, necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando llegué al piso, lo primero que noté fue la temperatura. Estaba más frío, como si una corriente de aire helado hubiera invadido el lugar. El pasillo estaba iluminado solo por las luces débiles que conocía, pero todo parecía más oscuro, más pesado. Mi sombra parecía más grande de lo normal, distorsionada, como si estuviera tratando de separarse de mí. El miedo era insoportable. Cada sonido parecía amplificado, cada respiración más alta. Caminé hasta la puerta de la oficina principal y, al abrirla, me sorprendió el silencio absoluto. Ya no había movimiento, ya no había nada. La sombra ya no estaba ahí, ni en el elevador, ni en las paredes, pero algo dentro de mí sabía que aún estaba cerca. ¿Qué era aquella presencia? ¿Qué estaba pasando ahí? No había respuestas, solo un vacío creciente, tragándome poco a poco. Volví a la planta baja. La sensación de que estaba siendo observado me perseguía a cada paso.
El lobby parecía aún más vacío, lo que me daba la impresión de que el tiempo se había detenido. Las paredes de vidrio reflejaban solo mi rostro, pálido y tenso. El radio aún no funcionaba, y el edificio estaba como un abismo, tragándose todo el sonido, toda la luz. Nada parecía real. Ningún otro guardia había respondido a mis intentos de contacto. Estaba completamente solo. El elevador estaba de vuelta en la planta baja, detenido y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que aquello no era normal. Algo estaba ahí, observándome, esperando. Me detuve frente al elevador, sin saber qué hacer. El deseo de salir del edificio era fuerte, pero la curiosidad, el miedo a lo desconocido, me mantenía inmóvil. Miré los botones, tratando de imaginar si algo aún podría haber causado lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el sonido volvió. Más fuerte ahora, más nítido. Era el sonido de pasos, pero no de un humano. Era pesado, arrastrado, como si algo estuviera arrastrando su cuerpo en el suelo. El sonido vino del fondo del pasillo, pero no vi a nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que necesitaba salir de ahí, pero mis piernas no se movían. La puerta del elevador se abrió lentamente, pero no había nadie dentro. La luz dentro del compartimento parpadeó brevemente, como si algo estuviera interfiriendo ahí también. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el propio edificio estuviera vivo, poniéndome a prueba. De repente, una sensación helada me envolvió, más intensa que antes. Cerré los ojos por un momento, tratando de respirar, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Cuando los abrí, la sombra estaba ahí de nuevo. Ya no estaba reflejada en el vidrio. Ahora estaba de pie en medio del lobby, inmóvil, como si estuviera esperando que me acercara. Sin saber qué hacer, di un paso atrás, y el elevador se cerró de nuevo. La sombra desapareció, pero yo sabía que no estaba libre. El silencio en el edificio se volvió aún más denso, casi palpable. Cada segundo parecía una prueba, como si algo me estuviera forzando a tomar una decisión. Me quedé paralizado ahí, sin saber si debería correr o esperar. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo puede alguien lidiar con una situación así, en un lugar tan vacío, pero tan lleno de presencias inexplicables? Decidí que ya no importaba. Necesitaba salir. Corrí hasta la salida, pasando por la recepción, pero algo me hizo detenerme. Un sonido viniendo de afuera, un ruido suave de vidrio quebrándose. Miré hacia la puerta de vidrio y vi la sombra reflejada nuevamente. Estaba del lado de afuera, mirando hacia adentro, como si me estuviera observando. Sin entender nada más, fui hacia la puerta, pero cuando puse la mano en la manija, el sonido de pasos, ahora muy cercanos, me hizo congelarme. Habían vuelto. No estaba solo. La puerta de vidrio no se abrió. No importaba cuánto intentara girar la manija. Era como si algo estuviera bloqueando el movimiento, impidiendo mi salida. La sombra estaba afuera, ahora más nítida, con un contorno extraño, distorsionado, como si hubiera sido proyectada de una manera errónea. Mis ojos se agrandaron al darme cuenta de que ya no estaba reflejada en el vidrio. Estaba de hecho ahí, parada en la calle, como si hubiera salido del edificio y me estuviera esperando. Mi mente gritó por una explicación, cualquier cosa que tuviera sentido, pero no había nada. Me alejé de la puerta, sintiendo que el frío se intensificaba. Cada pedazo de aquel edificio parecía haberse transformado, como si algo se estuviera alimentando del miedo, moldeando las cosas a su alrededor. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que estaba siendo manipulado por mi mente. La sensación de estar siendo observado se intensificaba. Miré alrededor. Las paredes ahora parecían más cerradas, como si el espacio se estuviera encogiendo. Decidí que necesitaba encontrar algún tipo de respuesta. Volví al hall, tratando de ignorar el miedo creciente que me envolvía, tratando de no mirar el reflejo de la sombra que aún estaba afuera. Las cámaras de seguridad no ayudaban, no mostraban nada más que el vacío. Ya no había nada en los monitores, ni cualquier señal de vida. El edificio estaba tan silencioso
que podía escuchar los propios latidos de mi corazón, acelerados y descompasados. Fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien en el área de entrada. La puerta de enfrente, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. No me había dado cuenta cuándo, pero estaba abierta. El ruido de pasos continuaba, ahora más fuerte, más rápido. No podía ser mi imaginación. Claramente estaba escuchando los pasos acercándose. Fui hasta la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo la cerró con un estruendo. El sonido hizo eco por todo el lobby. Giré, tratando de entender qué estaba pasando, pero entonces escuché el sonido de algo deslizándose en el suelo, como si alguien estuviera empujando algo muy pesado. Era imposible. Estaba siendo puesto a prueba, pero de una manera que no podía explicar. El miedo me paralizaba, y mi mente ya no podía racionalizar. Sabía que aquella sombra, aquella presencia, ya no estaba solo en el edificio, estaba dentro de mí también. Algo me había marcado, me había seguido hasta ahí. El peso del silencio volvió más fuerte que nunca, como si el propio edificio estuviera aguardando algo, esperando que yo tomara una decisión que no sabía cuál era. De repente, el radio finalmente crepitó, pero en vez de algún sonido cualquiera, lo que vino fue una voz baja y susurrada, que solo pude escuchar una vez. «No te vayas». La voz parecía venir de dentro del propio radio, de dentro del edificio. Mi cuerpo se estremeció, y cuando miré al monitor, la sombra estaba ahí nuevamente, en el reflejo de la pantalla. Ya no estaba afuera, ya no estaba en el pasillo, ahora estaba dentro de mí. Cada pedazo de miedo que sentía parecía alimentar aquello. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, pero lo que pasó aquella noche en Puerto Vallarta me revolvió la cabeza de una manera que hasta hoy no puedo explicar bien. Fue una de esas noches de viaje en que, después de un día largo, solo quieres un lugar tranquilo para tomar una chela y platicar con los amigos. Estábamos buscando un bar que no estuviera tan lleno, ya que la mayoría de los lugares estaban a reventar, y nosotros solo queríamos relajarnos. Entonces, encontramos un lugar pequeño, en la esquina de una calle poco transitada, todavía con las luces prendidas. Parece tonto, pero fue ahí donde empezó todo el pedo. Apenas entramos, nos dimos cuenta de que el ambiente era bien diferente de los otros bares de la zona. Estaba un poco oscuro, con una decoración medio antigua, pero nada del otro mundo. El mesero, un tipo tranquilo y amable, nos recibió de inmediato, mostrándonos una mesa al fondo. El bar estaba vacío, pero no le dimos mucha importancia. En Puerto Vallarta es normal encontrar lugares tranquilos durante la noche, más aún en calles más alejadas del centro. El tipo parecía estar cuidando el lugar solo, lo que tampoco me pareció raro, ya que muchos bares pequeños por allá funcionan así. Nos quedamos por unas horas, tomando y platicando. El mesero siempre estaba cerca, pero de una manera discreta, como si tuviera un servicio eficiente sin interrumpir el ambiente del lugar. El ambiente era tranquilo y la plática con mis amigos fluía sin prisa, con el sonido bajo de la música de fondo y la luz suave creando una atmósfera relajante. A medida que avanzaba la noche, noté que, aparte de nosotros, no había nadie más por ahí. El mesero tampoco parecía preocuparse por eso, pero algo empezó a molestarme. La calle de afuera estaba demasiado silenciosa para ser el final de la noche y no vi a ningún otro cliente entrando. Fue ahí cuando me di cuenta de que no solo estábamos solos en el bar, sino que parecía que ni siquiera había otros establecimientos abiertos en esa zona. El reloj ya marcaba más de medianoche y el bar seguía tranquilo, sin movimiento. Aún así, el mesero se mostraba tranquilo, casi como si ese fuera el horario normal de funcionamiento, lo que parecía extraño. Estaba a punto de pedir la cuenta cuando el mesero apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa más discreta, preguntando si queríamos algo más. Pedí una ronda final y él la trajo rápidamente. Era como si se hubiera materializado de la nada, casi sin hacer ruido al moverse por el lugar.
A la hora de irnos, ya habíamos tomado lo suficiente y platicado bastante. Cuando salimos, la calle seguía desierta y el bar cerró detrás de nosotros con un sonido suave de la puerta cerrándose. A la mañana siguiente, volvimos al lugar porque uno de los amigos había olvidado una chamarra ahí. Cuando llegamos, el lugar estaba cerrado, como si nadie hubiera entrado ahí en semanas. Fuimos hasta la puerta y al mirar por la ventana, algo nos llamó la atención. El interior estaba vacío, sin siquiera una botella u objeto que sugiriera que alguien hubiera trabajado ahí recientemente. Nos quedamos mirando a través de la ventana por unos segundos, sin saber si deberíamos tocar o simplemente irnos. Fue la mirada atenta de uno de los amigos que se fijó en lo que estaba escrito en el vidrio, cerrado por tiempo indefinido. Aquello no tenía sentido. El bar había estado abierto la noche anterior y todo parecía normal cuando nos fuimos. La sensación de extrañeza ya estaba empezando a apoderarse de mí, pero aún no podía entender qué estaba pasando. Decidimos, entonces, buscar algún tipo de información. En ese momento, pensé que podría ser solo un cambio de horario o algo relacionado con el comercio local. Pero la sensación de incomodidad no pasaba. La calle también estaba diferente. La luz del día traía una sensación fría y vacía que contrastaba con el calor de la noche anterior. Caminamos unos metros en busca de alguien que pudiera darnos una explicación, hasta que encontramos a un señor que parecía ser residente de la zona. Le preguntamos sobre el bar y él se nos quedó mirando por un rato, como si tratara de recordar. ¿Ese bar? Cerró después del incendio. Fue hace unos meses. Ya no hay nadie ahí. El único que trabajaba ahí en ese momento murió en el fuego. Habló de una manera tan tranquila, casi como si aquello fuera algo común, pero, al mismo tiempo, yo podía sentir el peso de sus palabras. Los cuatro nos quedamos en silencio por un momento, tratando de procesar lo que había dicho. Fui hasta la puerta de nuevo, mirando hacia adentro, pero ahora con una sensación de repulsión. El señor continuó. Pasó muy rápido. No eran ni las 10 de la noche, y el fuego se propagó demasiado rápido. Ese mesero, nadie pudo salvarlo. La información parecía no tener sentido. ¿Cómo algo tan trágico podría haber pasado en un lugar tan común y nadie nos avisó sobre eso la noche anterior? Lo más raro es que, mientras él hablaba, parecía que el bar ya no existía. No había rastro de que el lugar todavía tuviera algún tipo de actividad, ni siquiera el recuerdo de que habíamos estado ahí. De vuelta al hotel, la sensación de incomodidad no me dejó. Era como si hubiera algo más detrás de todo aquello, algo que no estaba logrando entender. La noche parecía haber sido una simple noche de diversión, pero ahora parecía algo distorsionado, como si el tiempo hubiera sido manipulado de alguna forma. Platicamos entre nosotros y nadie podía entender cómo el bar, ese mesero e incluso el ambiente habían desaparecido de manera tan rápida y sin explicación. Nadie más parecía recordar haber visto ese lugar funcionando, y la idea de que el bar había estado cerrado por meses nos dejó con la duda. Esa misma noche, no podía dejar de pensar en el mesero. Parecía estar en todos los rincones del bar la noche anterior, pero de una forma extraña. No me acordaba de que se hubiera mostrado excesivamente amigable, pero tampoco parecía ser la típica persona que se mantiene alejada. Estaba ahí, pero no parecía real. Su imagen, los gestos, todo parecía un poco artificial, como si solo estuviera esperando el momento para desaparecer. Ese pensamiento me dejó más inquieto que cualquier otra cosa. Si el incendio realmente ocurrió, ¿cómo podía él estar ahí, tan real y presente, cuando debería haber sido consumido por el fuego? A la mañana siguiente, no podía sacarme la imagen del mesero de la cabeza. Algo estaba mal, y cuanto más pensaba, más incómodo me sentía. A la hora del desayuno, comenté con los otros sobre cómo el lugar y el mesero parecían fuera de lugar. Uno de los amigos, que estaba más callado de lo normal, dijo que también le parecía extraño el hecho de que el bar estuviera vacío, sin ningún otro cliente además de nosotros. Pero lo que realmente me dejó pensando fue lo que dijo después. ¿No te acuerdas de cómo no dijo casi nada sobre sí mismo?
Tenía razón. El mesero nunca nos contó nada personal, nada sobre el trabajo o cualquier cosa que indicara que tenía una historia. Solo estaba ahí, siempre tranquilo, siempre listo para servirnos. Tratamos de olvidar un poco aquello y seguir el viaje, pero el bar y lo que pasó esa noche no salían de nuestras mentes. En los días siguientes hicimos algunas búsquedas rápidas en internet, tratando de entender más sobre el incendio y el antiguo bar. Pero, para nuestra sorpresa, no apareció nada. No había noticias sobre lo ocurrido y nadie parecía saber nada sobre tal incendio. Lo más raro fue que, al buscar el nombre del bar, solo encontramos información sobre lugares diferentes con el mismo nombre, pero nada que conectara ese bar específico con el que habíamos visitado, como si nunca hubiera existido. Eso me dejó más paranoico y empecé a cuestionar si todo aquello había sido real. En una de las últimas noches del viaje, nos reunimos para una última chela antes de volver a casa. En el camino al bar, la calle estaba tranquila, pero yo no podía dejar de mirar los lugares alrededor con miedo de ver algo familiar. Cuando pasamos por la esquina donde estaba el bar, mi corazón se aceleró. El lugar estaba vacío, sin señal de vida. No solo cerrado, sino que parecía haber sido abandonado hace mucho tiempo. Lo que más me inquietó fue el hecho de no ver más la fachada del bar que conocíamos. Todo ahí estaba diferente, como si el lugar nunca hubiera existido de verdad. Nos quedamos un buen rato observando lo que antes era un bar y ahora parecía ser una ruina, una construcción abandonada. No sabíamos qué hacer y la sensación de estar siendo observados volvió. Decidimos irnos sin hablar mucho, pero con ese miedo creciente que se instala cuando sientes que algo muy malo pasó, algo que no puedes explicar. Al final, nadie quería tocar el tema de nuevo, pero todos sentíamos que la experiencia había marcado algo en nosotros, algo que no se podía simplemente borrar de la memoria. En la última hora antes de partir hacia el aeropuerto, le di una última mirada a la calle, pero el bar ya no estaba ahí. No había rastros ni cualquier señal de que hubiera existido. La calle estaba simplemente vacía, sin nada más que edificios comunes y tiendas cerradas. El mesero, el incendio, el bar, todo había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Y hasta hoy nunca pudimos explicar lo que pasó. Lo más raro de todo es que desde ese día nadie más habló sobre el bar. Y a pesar de haber sido una de las cosas más bizarras que he vivido, ni siquiera puedo sentir miedo. Solo una sensación de que tal vez no deberíamos haber ido hasta allá. Ya han pasado algunos meses desde el viaje, pero los recuerdos de aquella noche todavía están muy vivos en mi mente. Lo extraño es que con el tiempo, las memorias parecen volverse cada vez más distorsionadas. A veces me pregunto si mis amigos y yo estábamos todos imaginando las mismas cosas o si, de alguna forma, fuimos todos influenciados por algo que no pudimos explicar. Cada uno de nosotros tiene una versión diferente de lo que pasó, pero la sensación de que algo fuera de lo común estaba sucediendo es compartida por todos. Nadie trata de hablar más sobre eso y todos prefieren dejar el tema por la paz, pero honestamente, es imposible no pensar que, de alguna manera, fuimos parte de algo mucho más grande de lo que imaginábamos. La última vez que nos encontramos, traté de preguntarles a los otros si todavía se acordaban del mesero y del bar, pero para mi sorpresa, nadie parecía recordar ciertos detalles que estaban tan frescos en mi memoria. No podían recordar algunas cosas que para mí estaban tan claras. No recuerdo si el hecho de que nadie más se acordara me dejó más asustado o si eso era aún más perturbador. Como si, al tratar de olvidar, la memoria colectiva hubiera sido borrada, pero de una forma sutil, casi como una manipulación del tiempo. O como si aquello nunca hubiera pasado realmente. Después de un tiempo, acepté que, por más que lo intentáramos, nunca tendríamos una explicación para lo que pasó esa noche. Tal vez el bar hubiera sido un reflejo de algo del pasado, tal vez haya sido una experiencia de algo más sobrenatural. Pero lo que más me molestó es que, incluso habiendo vivido eso, no pude ni por un segundo entender el motivo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ese lugar?
¿Por qué el mesero parecía tan fuera de lugar? Es como si el bar hubiera sido un espacio que existió solo para nosotros, una presencia que se cerró tan pronto como nos fuimos. Hasta hoy, sigo pensando en todo esto. A veces, en el silencio de la madrugada, me encuentro mirando las calles y preguntándome si existe un lugar como ese en algún rincón, esperando a alguien. Un lugar que desapareció tan repentinamente como apareció, dejando atrás solo un rastro de confusión y miedo. Lo más raro es que, a pesar de todo, no tengo ganas de volver allá, pero aún así, sé que lo que vivimos en ese bar fue algo real, algo que no debería ser explicado, porque a veces es mejor dejar ciertas cosas en la sombra, donde no pueden alcanzarnos de nuevo. Siempre me dijeron que Chapala era un lugar tranquilo, perfecto para descansar, pero nada me preparó para lo que encontré allí. El viaje hasta el pueblo fue normal, sin grandes incidentes, pero algo ya estaba raro desde el momento en que puse un pie en el pueblito. El pueblo, con sus calles estrechas y casas antiguas, parecía en paz, pero había algo en la atmósfera, una tensión en el aire que no pude identificar. Mi tío había muerto misteriosamente unos meses antes, y yo estaba ahí para resolver los trámites de la herencia, algo que él siempre había postergado. No sabía qué esperar, pero nunca imaginé que mi paseo hasta ese lugar se transformaría en la peor pesadilla de mi vida. Los primeros días fueron tranquilos, más o menos. Pasé el tiempo yendo a las notarías, resolviendo papeles y tratando de entender lo que él había dejado atrás. Su casa quedaba muy cerca del lago, una vista hermosa pero aislada. Por la noche sentía una incomodidad extraña. El sonido del agua golpeando la orilla era constante, pero parecía cargar algo más, algo pesado. La sensación de que no estaba sola en la casa me perseguía, aunque sabía que no había nadie más ahí. A veces, en el silencio de la madrugada, parecía escuchar un ruido distante, como el sonido de una canoa cortando las aguas. Empecé a tener pesadillas, pesadillas con una figura indistinta, siempre en la niebla del lago. Era como si estuviera observando algo, pero yo no podía ver bien qué era. La canoa se balanceaba suavemente, movida por una fuerza invisible, y el silencio era absoluto, excepto por el agua que chocaba contra la madera. En los sueños, yo sabía que la figura me estaba llamando, pidiéndome que fuera hasta el lago. No sabía lo que esto significaba, pero me sentía extraña, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Me despertaba, sudando, con el sonido del agua aún resonando en mi mente. Decidí investigar un poco más sobre mi tío y su historia en el pueblo. Platiqué con algunas personas mayores, y un señor más viejo me habló, casi susurrando, sobre una promesa que mi tío había hecho hace muchos años. Me contó que el pueblo vecino, que quedaba muy cerca del lago, estaba en riesgo de ser destruido por una enfermedad que nadie podía explicar. Desesperado, mi tío, que era una persona muy ligada al lugar, buscó ayuda. Fue entonces cuando conoció a una figura misteriosa, una entidad que habitaba el lago. Él hizo una promesa a la entidad. Ella salvaría al pueblo, pero cobraría un precio. Cuando pregunté cuál era el precio, el hombre me miró con un miedo que nunca había visto antes. Dudó, y entonces, en un tono casi inaudible, dijo que mi tío había sido el pago. La figura del lago, según él, necesitaba un alma para garantizar el pacto. Mi tío, de alguna forma, había cumplido su parte, pero la entidad no lo liberaría. Ella estaba esperando más, algo que aún estaba por venir. De repente, todo tuvo sentido. Las pesadillas, la sensación de que algo me vigilaba, parecía que mi tío se había involucrado en algo mucho más profundo y terrible de lo que yo imaginaba. Las noches siguientes fueron cada vez más pesadas. Las imágenes de la canoa y de la figura en la niebla comenzaron a invadir mis pensamientos, incluso cuando estaba despierta. Ya no podía ignorar la sensación de que algo me estaba observando, algo más allá del lago, más allá de lo que yo podía ver. El silencio de la casa parecía aumentar, y los sonidos del agua, que antes eran solo incómodos,
comenzaron a volverse amenazantes. A medida que pasaban los días, comencé a sentir una presión en el pecho, como si estuviera siendo lentamente envuelta por algo oscuro y helado. En la mañana de un día lluvioso, decidí buscar más información sobre esa entidad. Volví con el señor mayor que me había hablado sobre la promesa de mi tío e insistí para que me contara todo lo que sabía. Me llevó hasta la orilla del lago, donde la niebla parecía más densa que nunca. Ahí me contó una historia que nadie más se atrevería a repetir. La entidad no era algo del más allá, ni un espíritu cualquiera. Era una fuerza primitiva que había habitado ese lago por siglos. Se decía que hacía pactos con aquellos que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar la vida de otros, pero esos pactos siempre terminaban con un cobro, y el alma de quien había hecho el acuerdo era tomada por la entidad. Lo más aterrador fue cuando dijo que la entidad nunca se conforma con un único sacrificio, siempre vuelve, esperando más. Me miró con una expresión de desesperación y susurró: «Ahora, tú eres parte del acuerdo, y ella vendrá por ti». Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Cómo así? ¿Qué significaba esto para mí? Nunca imaginé que mi tío estuviera involucrado en algo tan sombrío, pero ahora parecía que la entidad me estaba llamando. El hombre me dijo que tenía dos opciones: cumplir el pacto de mi tío y sacrificar mi propia vida para salvar al pueblo, o romper el pacto y enfrentar las consecuencias de la furia de la entidad. Me quedé aterrorizada. No sabía qué hacer. Las imágenes de la canoa, de la figura en la niebla, comenzaron a intensificarse. Sentí como si estuviera siendo jalada hacia el lago, como si algo me estuviera llamando hacia el medio del agua para volverme parte de algo que apenas entendía. Y, al mismo tiempo, la idea de cumplir el pacto parecía impensable. Me di cuenta de que, independientemente de lo que eligiera, estaba condenada de cualquier forma. La entidad no me dejaría salir impune. Siempre estaría ahí, esperando. Esa noche, el terror se apoderó de mí como una ola. Las imágenes de la canoa se volvieron aún más vívidas, y yo sabía que estaba siendo observada, no solo por el lago, sino por algo más, algo que estaba más allá de mi comprensión. Escuché el sonido del agua golpeando las piedras cada vez más cerca, como si estuviera haciendo eco dentro de mi mente. Lo que pasaba ahí, en Chapala, no era normal, y ahora, sin duda, sabía que estaba involucrada en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Sentía como si estuviera siendo consumida por el miedo. La angustia me paralizaba. En un impulso desesperado, decidí ir hasta el lago. Tal vez, si iba hasta allá, podría entender lo que estaba pasando, o quizás romper ese maldito pacto. Era tarde, y la niebla estaba espesa, cubriendo el horizonte y volviendo irreconocible todo a mi alrededor. El sonido del agua, que antes era ahogado, ahora parecía un rugido distante, llamándome hacia el centro de ese lugar maldito. Ya no podía ignorarlo. Necesitaba enfrentar lo que estaba pasando. Llegué a la orilla del lago, el corazón latiendo en el pecho como si fuera a saltar hacia afuera. Sabía que no debería estar ahí, pero algo dentro de mí no podía resistir la sensación de que lo que fuera que me estuviera vigilando necesitaba ser enfrentado. El silencio alrededor era profundo, pero de una forma opresiva, como si el propio aire estuviera cargado de algo siniestro. Y entonces, justo frente a mí apareció una figura, una sombra flotante en la niebla. Era la canoa. Estaba ahí, balanceándose lentamente en el agua, con una figura indistinta sentada, mirándome. No pude moverme. Mi cuerpo parecía congelado. La figura no hizo ningún movimiento, pero sentí una presión, como si estuviera siendo atraída por la presencia. Algo dentro de mí sabía que no debería haber ido hasta allá. Sabía que esto era lo que la entidad quería. La canoa, sin embargo, comenzó a moverse, viniendo hacia mí lentamente. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero no podía. Era como si estuviera atrapada en ese lugar, como si el propio lago me estuviera sujetando, impidiéndome huir. Entonces, en un acto desesperado, di media vuelta y corrí de regreso a la casa. El sonido de la canoa alejándose fue el único sonido que escuché.
Corrí por la casa, cerrando puertas y ventanas con llave, tratando de convencerme de que estaba a salvo, pero sabía que no lo estaba. El miedo era insoportable y no sabía por cuánto tiempo podría vivir así. Lo que fuera que mi tío hubiera hecho, ahora yo estaba en el centro de todo esto. Sabía que, de alguna forma, tenía que elegir entre cumplir el pacto y sacrificarme, o romperlo y enfrentar a la entidad, pero ninguna de esas opciones parecía viable. A la mañana siguiente, desperté de un sueño perturbador, con el cuerpo temblando, y lo que vi casi me hizo perder la cordura. La niebla estaba más espesa que nunca, y el sonido del agua parecía acercarse más, como si estuviera invadiendo mi mente. Decidí irme de Chapala de cualquier forma que fuera, pero antes de salir vi una última cosa, una marca en la puerta de la casa, una cicatriz profunda, como si algo hubiera intentado entrar. No volví allá después de eso. Hasta hoy, no sé qué pasó exactamente con mi tío ni con el pueblo, pero sé que lo que sea que él haya hecho, me involucró en esto. No lo entiendo completamente, y lo peor es que hasta hoy, por más que trate de seguir adelante, todavía escucho el sonido del agua. A veces veo la silueta de la canoa en mis sueños, y sé que nunca estaré completamente libre. Nunca fui de creer en cosas fuera de lo normal, pero lo que pasó esa noche todavía me pone la piel chinita. Trabajo en una cafetería en Tonalá, y el turno de la madrugada siempre es el más tranquilo. Casi nadie pasa por ahí después de las 2 de la mañana. Suelo estar en la caja, chismeando en el celular o esperando algún pedido. Nada del otro mundo, ¿sabes? Solo un trabajo común y corriente, hasta esa noche. Eran como las 3 cuando apareció un coche negro en el drive-thru, un modelo antiguo, de esos que parecen estar siempre un poco sucios, con una pintura desgastada. Normalmente, ese tipo de coche no es muy común por ahí, y hasta pensé que era algún cliente regular tratando de disfrazar el coche. El conductor hizo el pedido de una torta sencilla, nada del otro mundo. Como ya estaba acostumbrado a atender pocos pedidos de madrugada, fui rápido. Agarré el pedido y lo llevé. Cuando llegué con la torta hasta el coche, algo raro pasó. El coche estaba estacionado, pero no había nadie adentro. No sé explicar muy bien, pero me sentí extraño de repente. Miré alrededor, pensando que tal vez el conductor se había bajado por alguna razón, pero no vi a nadie cerca. La calle estaba desierta, como siempre. Pensé que era alguna broma pesada, así que volví al mostrador y dejé la torta ahí, esperando que el cliente volviera. Sin embargo, algo que me dejó aún más confundido fue el pago. El dinero estaba sobre el mostrador, mucho más de lo que se cobraba. Me quedé parado, tratando de entender qué estaba pasando. Miré la cámara de seguridad que tenemos en el local y vi algo que me hizo temblar. Las imágenes mostraban el coche estacionado, pero nadie entró ni salió de él. Simplemente apareció de la nada y luego desapareció sin explicación alguna. Fui hasta la cámara, revisé la grabación varias veces y no había nada que explicara aquello. El coche simplemente no estaba ahí, pero el dinero seguía ahí en el mostrador. Me quedé desconcertado. No pude dormir esa noche. Pasé el resto del turno mirando las cámaras y escuchando cada ruido que venía de afuera, esperando que algo más pasara. Nada más pasó, pero hasta hoy, cuando pienso en ese coche negro, siento un escalofrío. Y el dinero, nunca pude entender de dónde vino. A la mañana siguiente, le conté al gerente sobre lo que pasó, pero pensó que me estaba imaginando cosas. Dijo que debía haberme confundido, que tal vez el coche se había ido y yo no me había dado cuenta. Fui a las cámaras otra vez para mostrarle lo que vi, pero para mi sorpresa, la grabación de esa noche había desaparecido. No quedaba ningún rastro de lo que pasó, solo el silencio del archivo vacío. No sabía si eso era más raro que lo que había vivido. Lo más bizarro de todo es que, después de ese suceso, el dinero nunca fue retirado del mostrador. Se quedó ahí por días. Nadie lo tocó, ni yo, ni los otros empleados. No quería tocar eso, como si, de alguna manera, fuera a tocar algo que no debía. Cada vez que pasaba por el mostrador, lo veía ahí como si esperara que alguien lo agarrara.
pero nadie lo hizo. En el fondo, sabía que estaba mal, pero también tenía miedo de que algo malo pasara si tocaba el dinero. Durante esa semana, el ambiente en la cafetería estaba raro. Sentía que alguien o algo me estaba observando, pero nadie más parecía darse cuenta. Las noches se hicieron más largas y el silencio de las madrugadas me puso aún más nervioso. No podía dejar de pensar en ese coche y en el hombre que nunca apareció. Siempre pensaba en la posibilidad de que hubiera sido una especie de fantasma, no sé, algo sobrenatural, algo que vino hasta ahí para hacer algo que no entendí. Lo peor vino la noche siguiente, cuando de nuevo apareció el coche negro. Solo que esta vez, el coche no fue hasta el drive-thru. Simplemente se detuvo en la esquina y se quedó ahí, observándome. No había nadie adentro y el motor estaba apagado. Sentí un escalofrío en la espalda, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado, pero no podía ignorarlo. Me quedé parado, mirando el coche, sin valor para hacer ningún movimiento. El coche se quedó ahí por un tiempo que parecía eterno, hasta desaparecer de la misma forma misteriosa que la última vez. Al día siguiente, el dinero seguía ahí. Ya no pude quedarme. Renuncié poco después. La sensación de que algo no estaba bien, de que la cafetería se estaba volviendo un lugar maldito, me consumió. No volví más ahí. No sé qué pasó esa madrugada y hasta hoy no puedo entenderlo. Pero una cosa sé, ese coche negro no era normal. Algo muy extraño estaba detrás de esto y no sé si algún día tendré una explicación. Lo que sé es que hasta hoy, cuando paso por esa calle, miro para ver si aparece de nuevo. Y, por más que lo intente, no puedo olvidar ese maldito dinero sobre el mostrador. Nunca volví a esa cafetería ni a la calle donde todo pasó. Sé que la mayoría de la gente va a pensar que estoy loco, que solo fue un error o una coincidencia rara. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Lo que pasó esa noche no fue normal. Y hay algo que me dice que nunca voy a entender por completo. El coche, el dinero, las cámaras, todo eso todavía me persigue. No sé qué quería de mí o qué significaba, pero estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me quedo imaginando cuántas otras personas ya pasaron por algo así y prefirieron olvidar. Solo espero que, por alguna razón, eso haya sido solo un paso, algo que no se repetirá. Lo que más me molesta es la sensación de que la cafetería todavía guarda algún tipo de secreto, algo que no fui capaz de entender. A veces, tengo pesadillas con el coche negro. Aparece de nuevo, estacionado en la esquina, y me observa, como si me llamara para ir hasta allá. Pero sé que, si voy, ya no habrá vuelta atrás. No sé qué haría si viera ese coche de nuevo. Por ahora, me voy a mantener lejos. Y quién sabe, algún día, alguien tenga una explicación mejor que la mía para lo que pasó. Hasta entonces, sigo con el recuerdo de esa torta, ese dinero y ese coche, que desaparecieron como si nunca hubieran existido. Estaba en Tequila, Jalisco, con un objetivo claro: investigar las historias sobre los viejos alambiques que, según los lugareños, estaban malditos. No fue solo una historia de turismo o curiosidad, hablaban de desapariciones, accidentes inexplicables y hasta relatos de avistamientos de fantasmas. Siempre fui escéptica, pero la idea de desenmascarar una buena leyenda urbana me atrajo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo estaba muy mal. Las primeras horas de investigación me dejaron con un escalofrío en la espalda. Visité una destilería abandonada y el ambiente ahí dentro era diferente, como si el tiempo se hubiera detenido. El olor de la madera podrida mezclado con el alcohol impregnaba el aire. Y a cada paso, el silencio parecía más denso, más pesado. El guía local, un señor que trabajaba en las destilerías desde hacía años, me habló con una mirada distante sobre las muertes de obreros durante la construcción y el funcionamiento de las antiguas fábricas. Decía que el espíritu de los muertos aún vagaba por el lugar, pero lo decía con tanta naturalidad como si fuera parte de lo cotidiano.
Decidí pasar la noche ahí, solo para ver qué pasaba realmente. A medida que caía la noche, todo se volvía más pesado. El viento golpeaba las ventanas rotas y de repente, juro que vi algo moviéndose en las sombras, algo que no debería estar ahí. Al principio, pensé que era el efecto de la luz de la linterna, pero pronto, la sensación de estar siendo observada se apoderó de mí. Fue cuando empecé a escuchar los susurros, bajos e indistintos, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero al mismo tiempo estaban demasiado lejos para entender. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Empecé a preguntarme si estaba realmente sola, o si había algo más en esa vieja destilería, algo que no tenía explicación. Una sensación de frío se apoderó de mi cuerpo, y fui hasta el piso superior de la fábrica. Cuando llegué ahí, la visión que tuve me hizo detenerme en seco. Un viejo barril de tequila se estaba moviendo, como si una fuerza invisible lo estuviera girando lentamente. No pude entender lo que estaba pasando, y en ese instante me di cuenta de que todo lo que había escuchado y leído sobre los fantasmas de Tequila no era leyenda. Pero lo peor vino después. Una presencia se acercó a mí, algo tan fuerte que no podía respirar bien. Fue cuando escuché claramente una voz baja, casi un suspiro, diciendo: «Tienes que acabar con esto, solo tú puedes liberarlos». No sé qué me hizo preguntar, pero acabé preguntando: ¿cómo? La respuesta vino de forma brutal y directa: el precio será tu vida. En ese momento, el aire se volvió denso y los susurros aumentaron, como si los espíritus se estuvieran reuniendo a mi alrededor. Lo que pasó después fue una sucesión de acontecimientos que me dejaron completamente sin piso. Ya no sabía si estaba soñando, si estaba delirando, pero algo dentro de mí me decía que lo que estaba viviendo era real, muy real. Las voces continuaron llamándome, siempre más cerca, más nítidas. Ya no podía distinguir lo que era el viento y lo que era una presencia real. Las paredes de la destilería parecían palpitar y el ruido de la madera crujiendo resonaba como un grito ahogado. Fui arrastrada hasta el fondo de la antigua cueva de destilación, donde los cuerpos de los trabajadores que murieron en accidentes durante la producción habían sido enterrados sin ceremonias. El lugar estaba más sombrío que nunca, como si el propio suelo se negara a dejar el pasado atrás. Y ahí, entre las sombras, encontré lo que nunca hubiera imaginado: una imagen macabra, una figura encapuchada, con la piel esquelética, sosteniendo lo que parecía un frasco con una sustancia brillante. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que aquello era un alma aprisionada, un alma que estaba en constante sufrimiento. «Libéranos», dijo la figura, con una voz que no parecía humana. El miedo me paralizó. «Solo tú puedes. Pero, para eso, debes tomar el lugar de uno de ellos. El sacrificio es necesario». Apenas podía procesar lo que estaba escuchando, pero de alguna forma, algo dentro de mí sabía que esa era la clave para entender todo. Pero, ¿cuál sería el precio? No lo sabía. Algo en mí sentía que si hacía lo que querían, no saldría viva de ahí. Sin embargo, algo me impulsaba a continuar. Lo que estaba pasando ya no parecía una investigación, sino una pesadilla en la que yo era la protagonista. Decidí contra toda lógica que necesitaba saber más. Quería entender qué estaba detrás de ese mal. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia la verdad. Las voces se volvieron más urgentes, más intensas. «Acaba con esto ahora», repetían, como un mantra. «Solo tú puedes romper el ciclo de sufrimiento». La idea de sacrificarme parecía una locura, pero la tentación de hacer lo que los espíritus pedían era abrumadora. Estaba atrapada entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de liberar esas almas perdidas. Cuando finalmente llegué a la antigua sala de destilación, el ambiente era diferente. Las paredes comenzaron a moverse y sentí una ola de calor que no parecía tener explicación. El frasco brillante fue colocado frente a mí, y la figura encapuchada estaba ahí, como si me estuviera esperando. «Bebe», ordenó. No sabía qué hacer. Traté de resistir, pero no pude.
Algo me dominaba. La idea de acabar con todo ahí, de poner fin a esa maldición, era casi irresistible. Bebí el líquido sin pensarlo 2 veces. Una sensación de hielo se extendió por mi garganta y mi estómago. Fue como si algo dentro de mí se hubiera roto. La visión a mi alrededor se volvió borrosa, y el suelo parecía moverse como si fuera agua. Ya no sabía dónde estaba. Quería gritar, pero mi voz no salía. Todo se volvió extraño, y empecé a escuchar risas, no de una, sino de varias voces. No eran de humanos. Esas risas estaban distorsionadas, como si estuvieran distantes, pero al mismo tiempo estaban en mi mente, como un grito ahogado. El aire parecía más denso, y la sala de destilación se estaba transformando ante mis ojos. Las paredes se estiraban, el techo parecía ceder, y el sonido de los engranajes comenzaba a gritar de forma insoportable. Estaba siendo tragada por algo invisible, algo que estaba más allá de mi comprensión. Era como si ese lugar se estuviera convirtiendo en una prisión, y yo era la última pieza que faltaba para que el hechizo se completara. Pero lo que me aterrorizó aún más fue la percepción de que ya no estaba sola. Algo tocó mi hombro. No había nadie ahí. Miré hacia atrás y vi una sombra moviéndose. Algo humano, pero que no tenía rostro. Me estaba observando, esperando algo. La figura desapareció antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón se aceleró y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Los espíritus estaban más cerca que nunca. Me estaban diciendo, en un susurro colectivo, que lo que había hecho no era suficiente, que no había liberado a nadie. La verdad que querían no era solo sobre su sufrimiento, sino sobre mi propio sacrificio. Aquel frasco en mis manos estaba quemando, y el líquido dentro de él comenzó a moverse como si tuviera vida propia. Era como si el alma de aquellos hombres muertos aún estuviera ahí, luchando por salir, y yo fuera la llave para abrir la puerta. El ruido de una máquina en funcionamiento se intensificó, como si la propia destilería hubiera cobrado vida. Empecé a darme cuenta de que los trabajadores muertos no estaban pidiendo ayuda, me estaban usando. Yo era el cebo y querían que tomara su lugar, pero la verdad que nunca me dijeron era que, si completaba el ciclo, jamás dejaría ese lugar. La figura sin rostro apareció nuevamente, pero esta vez algo era diferente. Su presencia era más fuerte, más definida. El precio no puede ser evitado, dijo con una voz que parecía resonar en mi mente. Estaba desesperada, sin saber cómo escapar o qué hacer. Cada intento de correr me hacía volver al mismo punto, como si el espacio se estuviera cerrando sobre mí. Era como si estuviera atrapada en un bucle sin fin, sin ninguna oportunidad de sobrevivir. Esos espíritus no querían libertad, querían arrastrarme hacia el abismo con ellos. El pánico se apoderó de mí como una ola inmensa. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo dentro de esa pesadilla. La sensación de ser observada, de ser vigilada por cientos de ojos invisibles, no me dejaba en paz. Estaba en un lugar que ya no parecía real. Las paredes de la destilería ahora se distorsionaban en formas grotescas, y el sonido del metal crujiendo era insoportable. El aire estaba caliente, y el olor a algo podrido mezclado con alcohol me provocaba náuseas, pero no podía parar. El único pensamiento que pasaba por mi cabeza era salir de ahí, pero ya no podía encontrar la salida. Todo parecía estar cerrándose. Las voces de los espíritus se volvieron más intensas. Ya no estaban susurrando, sino gritando. No pude entender lo que decían, pero una sensación de dolor y arrepentimiento los llenaba. No eran solo víctimas, como pensé inicialmente. Habían hecho algo para estar ahí, y eso me dejó aún más confundida. ¿Qué había hecho yo? ¿Qué era esa bebida? ¿Por qué no podía dejar de escuchar esas voces? Me decían que debía darlo todo, que mi sacrificio era la única manera de acabar con el ciclo de sufrimiento, pero en el fondo sabía que, si lo hacía, nunca más saldría de ahí. Fue entonces que algo cambió. La figura encapuchada apareció ante mí una vez más, pero ahora era diferente. Su presencia era más fuerte, más palpable. Lo que parecía ser una sombra
Una ilusión se estaba convirtiendo en algo físico, algo real. Su rostro, si es que se podía llamar así, era una máscara distorsionada, una mezcla de piel podrida y huesos rotos. Esa cosa que antes parecía ser solo una manifestación de mi miedo, ahora parecía estar tomando forma. Se acercó lentamente, y fue ahí cuando me di cuenta. No era solo un espíritu, era un guardián, una entidad que tenía el poder de mantener ese ciclo de sufrimiento vivo. «Ya no puedes escapar», dijo la figura, su voz resonando como si varias voces hablaran al mismo tiempo. «Eres la última pieza, el ciclo se va a completar, ya no puedes volver atrás». Sabía que no podía correr, no podía huir, pero algo dentro de mí aún se negaba a aceptar aquello. No quería ser parte de esa historia, no quería ser la próxima víctima, pero al mismo tiempo sentía que ya estaba irremediablemente ligada a todo aquello. El frasco con el líquido ahora estaba vibrando, y una luz intensa comenzó a emanar de él. No era una luz común, sino algo como un brillo fantasmagórico, algo que parecía succionar la vida a mi alrededor. Era como si ese lugar estuviera consumiendo mi alma, como si la presencia de todos los trabajadores muertos se hubiera convertido en una masa única, una fuerza única que me tragaba. Mi cuerpo estaba paralizado, ya no podía moverme. El miedo me dominaba completamente. La luz del frasco se volvió aún más intensa, hasta que todo alrededor parecía desintegrarse. La sensación de estar siendo jalada hacia adentro de ese brillo era abrumadora. Cada segundo parecía durar una eternidad, como si el tiempo hubiera perdido su significado. Ya no sabía si aquello era un sueño, una alucinación, o si realmente estaba perdiendo la cordura. Pero lo peor era la sensación de que no había escapatoria. Los espíritus no me estaban dejando ir, y a cada instante, mi propia vida parecía ser succionada por ese vórtice de luz y sufrimiento. Fue en ese momento de total desesperación que algo dentro de mí explotó. No sabía si era un impulso de supervivencia o pura negación, pero una ola de rabia se apoderó de mí. «¡No!», grité, pero no sabía si la voz era mía o si era algo más que se manifestaba dentro de mí. El frasco, que antes estaba brillando, ahora comenzó a temblar violentamente. La figura encapuchada retrocedió, como si estuviera siendo golpeada por una fuerza invisible, pero pronto retomó su postura amenazadora. «No puedes escapar de tu destino», dijo, su voz ahora más enfurecida, como si no esperara resistencia. El sonido de los engranajes y el ruido de la destilería se intensificaron, mezclados con los gritos de otros espíritus que parecían unirse en uno solo, creando una cacofonía infernal. Todo a mi alrededor se estaba desmoronando, pero en algún lugar dentro de mí, la decisión de luchar por mi vida aún estaba intacta. Sabía que, para romper ese ciclo, tendría que tomar una decisión imposible, y fue cuando, por primera vez desde que llegué ahí, todo se detuvo. El sonido, la luz, los espíritus, la figura encapuchada, todo. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. La sensación de vacío en el aire era insoportable. Algo había cambiado, algo se había roto, pero no sabía qué exactamente. El frasco en mis manos, que antes estaba lleno de una luz maléfica, ahora estaba vacío. La presencia de la figura encapuchada había desaparecido y el ambiente estaba en total silencio. Estaba sola. Corrí hasta la puerta, sin mirar atrás. Salí de la destilería y, cuando miré al cielo, me di cuenta de que todo había cambiado. La noche estaba normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero, en el fondo, sabía que no sería fácil olvidar lo que vivía ahí. No sería fácil olvidar los gritos, las voces, la sensación de ser consumida por algo mucho más grande de lo que podría entender. Algunas personas aún hablan sobre la maldición de Tequila, pero nadie jamás supo lo que realmente pasó ese día. No pude salir de ese lugar sin que algo dentro de mí cambiara para siempre. Cuando miro hacia atrás, lo único que sé es que, si alguna vez alguien se atreve a ir hasta esas destilerías,
tendrá que pagar un precio. Y yo pagué el mío.